Un problema ingenieril requiere conocimiento especializado para la toma de decisiones. El uso de aplicaciones informáticas facilita el cálculo de modelos matemáticos con gran rapidez y precisión. El estudiante de ingeniería debe hacer uso de estas aplicaciones a la par que fortalece el desarrollo analítico. Es por ello que en el estudio de sistemas eléctricos hacemos uso de estas herramientas tecnológicas, entre ellas el software Multisim. A continuación, una breve introducción. Vamos a trabajar a través del programa de simulación Multisim el desarrollo de diferentes circuitos eléctricos. Vamos a aplicar el desarrollo para este circuito eléctrico que tiene una fuente de 12 voltios conectado con una resistencia de 2 ohmios. Nos pide el problema calcular la corriente total que va de la fuente hacia la resistencia y luego calcular la potencia absorbida por la carga. En forma manual, a través de cálculo matemático, por la ley de Ohm, nosotros sabemos que la corriente es voltaje entre resistencia, por lo tanto, si el voltaje es 12 voltios y la resistencia es 2 ohmios, el resultado serán 6 amperios. La potencia absorbida por la carga no es más que el voltaje de la carga, que es 12 voltios, pues está aquí en paralelo con la resistencia, por la corriente que pasa por esa resistencia. Así que V por I es 12 por 6, nos da a 72 watts. Vamos a hacer este mismo problema utilizando el Multisim. Primero buscamos los elementos en la parte superior. Encontramos, por ejemplo, la fuente de voltaje DC, que sería la de 12 voltios, la colocamos aquí. Luego buscamos el ground o tierra, el elemento ground, lo colocamos acá. Y encontramos posterior la resistencia de 2 ohmios. La buscamos entre los elementos básicos. Aquí está el resistor. El resistor es de 2 ohmios. Así que como si fuésemos un almacén, ubicamos el dispositivo de 2 ohmios. Lo colocamos acá. Y ya tenemos nuestros elementos para armar el circuito. Aquí le damos la vuelta, rotamos 90 grados para colocarlo en la misma posición que se encuentra en el circuito arriba. Unimos a través del alambrado con el clic izquierdo del mouse los elementos. Unimos con el alambre haciendo clic con la parte izquierda del mouse y ahí tendríamos entonces nuestro circuito eléctrico a través de Multisim. Lo primero que nos piden es calcular la corriente, así que le colocamos aquí un medidor de corriente. Eliminamos este alambre, traemos un multímetro. Ese multímetro tiene para medir amperio, voltaje, ohmio en CD o en CA. Nosotros estamos midiendo en CD, así que vamos a colocar aquí amperios. Luego conectamos. El amperímetro va a medir en serie la corriente, así que conectamos este punto aquí y este otro punto acá dando clic con la parte izquierda del mouse. Así que ahí tenemos nuestro medidor. Damos correr y acá doble clic y aparecerá los 6 amperios, que es la respuesta que nos daría a través de ley de Ohm. Ahora a través de la simulación, acá podemos observar cómo sigue corriendo la simulación. Apagamos aquí la simulación y calculamos entonces ahora, o buscamos la medida de la potencia absorbida por la carga, y para eso quitamos este elemento y buscamos un potenciómetro o un medidor de watts. Medidor de watts va a medir potencia. El medidor de potencia tiene un amperímetro y un voltímetro simultáneo, así que colocamos primero en forma de amperímetro para que fluya la corriente a través de él, y luego, como nos piden la potencia absorbida en la carga,
colocamos el punto positivo en la carga. El punto positivo en la carga, ahí arreglamos la conexión, y el punto negativo también en la carga. Podemos mejorar la presentación de esta forma, y ahí vemos entonces el watímetro conectado en serie, la corriente que pasa por aquí, y en paralelo el voltaje con respecto a la resistencia de 2 ohmios. Ahí corremos el simulador, acá lo vemos, y aquí le damos doble clic para medir la potencia, que sería de 72 watts. Con esto terminamos la solución del problema número 1 planteado a través de Simulink, a través de Multisim, y referido en el desarrollo del problema. Vamos a ver un siguiente problema, el problema número 2. El problema número 2, tenemos varias resistencias en serie, tenemos nuestro voltaje de 36 voltios y nos piden de ese circuito calcular la resistencia equivalente, calcular la corriente total y la potencia entregada en esta ocasión por la fuente. Si aplicamos lo que ya hemos estudiado, las resistencias en serie se suman, así que tendríamos 3 resistencias en serie, 5 y 3, 8 y 4, 12 ohmios. La corriente es el voltaje entre la resistencia equivalente, que sería voltaje de 36 voltios entre 12 ohmios, 3 amperios, y la potencia entregada por la fuente sería V de 36 voltios multiplicado por la corriente, que es 3 amperios, nos da 108 watts. Esa es la forma matemática de solucionar. Ahora hagámoslo a través del software, ¿verdad? Multisim. Buscamos el ground, colocamos el ground acá, buscamos la fuente DC de voltaje, que en este caso es de 36 voltios. Luego buscamos los elementos resistivos aquí en básico, los resistores, que son R1 de 5 ohmios. Vamos acá, el resistor de 5 ohmios, que es el primero, lo colocamos. Luego uno de 3 ohmios, le damos OK. Luego buscamos el de 4 ohmios. Ya con esos 3 resistores podemos armar entonces nuestro circuito muy similar a lo que aparece allá en la parte superior. Aquí, para tener más espacio, cortamos esos elementos y los colocamos en la parte de abajo para tener un poco más de espacio. Aquí le damos vuelta a este elemento con un clic, giramos 90 grados. Luego, lo que nos están pidiendo el problema es encontrar la resistencia equivalente. Lo que hacemos es unir o alambrar, dando con el mouse y el clic izquierdo para cerrar el circuito, y aquí hacemos en forma normal. Aquí tenemos que cambiar esto, que sería 36 voltios, como se nos solicita. Luego colocamos el multímetro para medir en posición de ómetro en ohmios. Medimos, unimos aquí, hacemos el alambrado, ya lo tenemos en posición de ohmio. Podemos medir el ohmiaje total, le damos run y aquí doble clic y nos tira el valor de 12 ohmios que corresponde a lo hecho manualmente.
Luego lo otro que nos piden es medir la corriente. Paramos la simulación, quitamos este alambre y hacemos la conexión entonces con la fuente de 36 voltios para hacer la medición de la corriente. Tenemos que cambiar entonces, acá lo teníamos en multímetro en ohmios, así que ahora vamos a cambiarlo a corriente en CD, que sería colocado aquí como una línea recta. Le damos correr al programa, doble clic y tenemos los 3 amperios, que es la corriente total que va hacia la resistencia. Paramos la simulación, aquí eliminamos o quitamos el equipo y colocamos un wattímetro para medir la potencia, que es la que nos están solicitando. Aquí el wattímetro tiene un medidor de corriente. Conectamos el medidor de corriente en serie y el medidor de voltaje en paralelo con la fuente, que es lo que nos están solicitando, la potencia que sale de la fuente, que es lo que nos pide el problema. Así que le damos Run acá, doble clic y ahí aparecen los 108 watts, que es la potencia medida y que nos están solicitando en el problema, cómo calcule la potencia entregada por la fuente, y ahí nos da el factor de potencia igual a 1, que vamos a ver en corriente alterna. De esta manera podemos parar la simulación, ahí nos quedan los valores y podemos desarrollar problemas de circuitos eléctricos o electrónicos utilizando el software de Multisim.